Objetivos y resumen conceptual de los capítulos 9 y 10 del libro Administración correlacionada con las NIF, tercera edición, autora Guadalupe Angélica Ochoa Secer, remidos y convertidos en audio de voz por el profesor Luis Ernesto Encarnación, de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Este contenido va dirigido a los profesionales de la contaduría pública, a los estudiantes de nivel avanzado de la carrera de contaduría pública, así como a todas aquellas personas interesadas en conocer sobre estos temas, que le permitan lograr tener un entendimiento y comprensión de los temas financieros y el efecto de la inflación en la información financiera producida por la contabilidad. Capítulo 9. Antecedentes de la reexpresión de estados financieros. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar el objetivo fundamental de la reexpresión de estados financieros. Justificar las necesidades de la reexpresión. Describir los efectos de la inflación sobre el balance general de las empresas. Describir los efectos de la inflación sobre el estado de resultados. Exponer el método aceptado por el IMCP para actualizar la información financiera, así como sus ventajas y desventajas. Resumen conceptual. La reexpresión de estados financieros es el procedimiento empleado para corregir la distorsión que provoca la inflación sobre la información financiera de acuerdo con el principio de valor histórico original. Para conocer el efecto que la inflación causa sobre las partidas que contienen el balance general o el estado de situación financiera, las mismas deben clasificarse en monetarias y no monetarias. Las partidas monetarias son aquellas cuyo valor está siempre sujeto a una cantidad fija de unidades monetarias. Las partidas no monetarias son aquellas cuyo valor no está sujeto a una cantidad fija de unidades monetarias. Para analizar la forma en la que el estado de resultados es afectado por la inflación, es necesario diferenciar las partidas que implican un movimiento de fondos o la creación de derechos u obligaciones futuras de aquellas que representan la asignación o resultados de un costo en el que se incurrió en el pasado. El objetivo de la reexpresión es evitar la mezcla de costos históricos con costos actuales, lo cual distorsiona la información financiera. El capital financiero se refiere al poder adquisitivo que representan las aportaciones de los accionistas al inicio del periodo de operaciones. El capital operativo hace referencia a la capacidad de operación de la empresa. El método de ajuste por cambios en el nivel general de precios tiene como objetivo traducir todos los valores de los costos históricos a pesos de poder adquisitivo de la fecha de los estados financieros. Originalmente el método de actualización de costos específicos se aplicaba solo a los activos no monetarios. En el presente capítulo y en el 10 se presentan los antecedentes y la metodología que debe seguirse para reexpresar los estados financieros cuando la información que estos presentan se encuentra distorsionada por la inflación. Sin embargo, a raíz de la creación del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, CINIF, los principios de contabilidad generalmente aceptados, PCGA, fueron sustituidos por las normas de información financiera, NIF. En la norma de información financiera relacionada con el proceso de actualización de las cifras, derivado de la existencia de inflación, se establecen las condiciones que deben estar presentes para llevar a cabo el proceso de reexpresión de la información financiera. El 21 de octubre de 2007, Felipe Pérez Cervantes, presidente del CINIF, declaró a una periodista del periódico El Norte, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo siguiente: el conocido Boletín B10 fue modificado en agosto para obligar a las empresas a reexpresar sus estados financieros solo cuando la inflación acumulada en 3 años supere 26%, es decir, 8% anual. Precisó que estas reglas aplican a las empresas que cotizan en la bolsa de valores, a las instituciones financieras, a las de seguros y a las que dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales. El cambio es la respuesta a un estudio a fondo de las circunstancias económicas del país y reconocer que los niveles de inflación y la situación económica que se vivía cuando el B10 se estableció, en los años 80, eran muy distintos a los que estamos viviendo actualmente. En aquellos años se vivía una inflación del 150% anual, y las empresas y las personas tenían una actitud ante la situación económica muy especial. Procuraban tener inventarios o comprar dólares, pero tenemos desde hace algunos años inflación controlada en niveles inferiores al 5% anual. Asimismo, precisó que ese año se promulgaron la NIF B10, que trata de efectos de la inflación, la NIF D3, sobre las obligaciones a los empleados, y la NIF D4, que regula los impuestos a la utilidad. Creemos muy positivo que se haya logrado promulgarlas con mucha anticipación a la entrada en vigor,
que es el 1 de enero del 2008, para que las empresas tengan tiempo de hacer la implementación, porque sí tiene impacto importante en la información que se debe incluir en los estados financieros para cumplir con las normas. Como comentario a las declaraciones del señor Felipe Pérez Cervantes, cabe aclarar que si bien es cierto que la inflación de los años 80 fue muy alta, 150% de inflación se presentó únicamente en 1983. La metodología para llevar a cabo el proceso de reexpresión se encuentra contenida en la NIF B10, que, como ya se indicó, suple al boletín B10. Sin embargo, la mecánica sigue siendo la misma. Los estados financieros son el medio que utilizan las empresas para dar a conocer los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y la posición de sus recursos al cierre de un ejercicio. La información cuantitativa que contienen los estados financieros es el producto de un sistema fundamentado en los principios de contabilidad generalmente aceptados que satisfacen los requisitos de utilidad, confiabilidad y provisionalidad, características propias y fundamentales de la contabilidad. Por otra parte, los estados financieros tienen como objetivo general, basado en el principio de equidad, proporcionar la información que permita a todos los usuarios interesados tomar decisiones relacionadas con la empresa. Así lo establece el Instituto Mexicano de Contadores Públicos cuando dice: se entiende que se satisface al usuario general de la información si los estados financieros de una empresa son suficientes para que una persona con adecuados conocimientos técnicos pueda formarse un juicio, entre otros, sobre a. el nivel de rentabilidad, b. la posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez, c. la capacidad financiera de crecimiento, d. el flujo de fondos. Por medio de esta información y de otros elementos de juicio que sean necesarios, el usuario general podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma. A lo largo del tiempo, la contabilidad se ha desarrollado y aplicado como una teoría sólida. Como sistema de información cumple con los objetivos que persigue y permite al usuario tomar decisiones relacionadas con la empresa cuyos estados financieros analiza. Sin embargo, dado que la moneda es la unidad de medida utilizada por la contabilidad, es importante tomar en consideración que la moneda es únicamente un instrumento de medición dentro de la contabilidad, y deberá considerarse que tiene un valor que cambia en mayor o menor grado en función de los eventos económicos. El valor de la moneda cambia cuando una economía vive un proceso inflacionario, que es la situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de los bienes y servicios. Es difícil decir exactamente cuál es una tasa de inflación baja y cuál, una alta. No obstante, se dice que países como Estados Unidos tienen una inflación baja, que en promedio se ubica entre 2 y 3% anual, excepto en la década de los 70, cuando fue más alta. Por otro lado, países como México han llegado a mantener una tasa de inflación muy alta durante años, como sucedió en 1983, cuando se reconoció una inflación de 80.76% anual. La consecuencia de la inflación es que la unidad monetaria, la moneda, pierde poder adquisitivo y cada vez se necesitan más monedas para comprar lo que antes se compraba con menos. Por ejemplo, si el primer día de 1983 se necesitaban $120 para comprar un bien determinado, a finales de ese mismo año se necesitaron $216.91 para comprar el mismo bien, $216.91 igual a 121.8076. Como se mencionó, el que la moneda tenga un valor que cambia, disminuyendo su poder adquisitivo cuando hay inflación, genera una limitación en la información financiera si ésta ha sido preparada a partir del principio contable del valor histórico original. El postulado de valor histórico original fue reemplazado por el postulado de evaluación contenido en la NIFA 2, que hace referencia a los postulados básicos, principio que fue reemplazado por el postulado de evaluación contenido en la NIFA 6. Los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento que va a ser evaluado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. NIFA 2, párrafo 52, en la NIFA 6, reconocimiento y evaluación, se amplía el fundamento. Si una empresa adquirió una máquina en diciembre de 1982 en $100,000 y compró otra idéntica en diciembre de 1983, es muy probable que, dada la inflación existente, haya pagado una suma mayor por esta, unos $170,000.
Aunque ya se dijo que la inflación de 1983 fue de 80.76% anual, el precio de la nueva máquina no sería de $180,760 porque 80.76% se refiere al incremento en el precio de una canasta de bienes, y cuando se publica se dice que el índice general de precios al consumidor aumentó en 80.76%, sin embargo, en el caso de la máquina, esta tendría un aumento en su precio que se daría en función de la inflación específica de ese tipo de activos. Si la contabilidad se llevara según el principio del valor histórico original, el total de activos fijos en el balance general presentaría una impresión errónea de la información. Al ver esta información podría pensarse que hubo un aumento físico de 170% en activos fijos, pero lo que en realidad sucedió fue un aumento físico de 100%, que debido a la inflación aparenta ser mayor. Si la inflación del año solo hubiera sido de 2%, el grado de distorsión sería considerablemente menor. Para corregir la limitación que se presenta cuando una tasa de inflación es lo suficientemente alta como para generar información inútil y poco confiable, el mismo principio del valor histórico original establece lo siguiente. Estas cifras deberán ser modificadas en el caso de que ocurran hechos posteriormente que les hagan perder su significado, aplicando métodos de ajuste en forma sistemática que preserven la imparcialidad y objetividad de la información contable. Si se ajustan las cifras por cambios en el nivel general de precios y se aplican a todos los conceptos susceptibles de ser modificados que integran los estados financieros, se considerará que no ha habido violación de este principio. Capítulo 10. Ajuste por cambios en el nivel general de precios. Fundamento contable en la NIF B10. Efectos de la inflación. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de definir inflación. Explicar la metodología general para la reexpresión de estados financieros. Actualizar las diversas partidas del balance general y del estado de resultados. Definir resultado integral de financiamiento. Diferenciar pérdidas cambiarias reales de pérdidas cambiarias contingentes. Resumen conceptual. Cuando una moneda pierde paulatinamente su poder adquisitivo, es decir, cuando un país padece inflación, la contabilidad produce información distorsionada. Esa distorsión se soluciona mediante el procedimiento de la reexpresión de los estados financieros. El método más conocido para reexpresar los estados financieros se conoce como método de índices de precios. Cuando se aplica este método, se convierten pesos corrientes en pesos constantes. El método de índices implica presentar los estados financieros en unidades monetarias del mismo poder adquisitivo. La reexpresión de los estados financieros se facilita si se crea una cuenta puente. Una cuenta puente es aquella que existe solo durante el proceso de registro, luego de lo cual desaparece. El estado de resultados debe ser íntegramente actualizado para que todas las partidas queden expresadas en términos de poder adquisitivo del cierre del ejercicio. Las fluctuaciones cambiarias solo existen cuando se tienen pasivos en moneda extranjera. Capítulo 10. Ajuste por cambios en el nivel general de precios. En el capítulo anterior se comentó que con la inflación la moneda pierde poder adquisitivo conforme pasa el tiempo. Como consecuencia de esto, la contabilidad produce información distorsionada porque se mezclan cifras de transacciones efectuadas en diferentes fechas sin considerar la disminución en el poder adquisitivo de la unidad monetaria. También se mencionó que el principio del valor histórico original incluye la posibilidad de ajustar las cifras mediante el procedimiento de la reexpresión, para corregir la distorsión causada por la inflación. El ajuste integral que implica el costo de adquisición, anteriormente valor histórico original, se lleva a cabo al aplicar el método denominado contabilidad ajustada por cambios en el nivel general de precios, que comúnmente se conoce como método de índices de precios y que se tratará en este capítulo. Contabilidad ajustada por cambios en el nivel general de precios. Este enfoque se apoya en el reconocimiento de los cambios en el nivel de precios, expresado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. En el caso de México, este índice es determinado por el Banco de México, que es el Banco Central. Para aplicar este método es necesario, primero, contar con una tabla que incluya los índices de precios al consumidor. Estas tablas son preparadas por diferentes instituciones, entre las que se encuentra el IMCP. Una tabla de índices de precios tiene asignada una fecha, o el promedio de un periodo, como punto de partida para acumular la inflación. En el caso de la ilustración 10.1, el índice 100.0 fue asignado al promedio del año 1994 porque a este se le considera representativo de la economía mexicana.
Los índices se calculaban multiplicando el índice inferior por la unidad, más la inflación del periodo al final del cual se desea determinar el índice. Por ejemplo, para determinar el índice de precios del 31 de enero de 1998, se debe considerar tanto el índice del 31 de diciembre de 1997 como el de enero de 1998 más 1, índice enero de 1931 de 1998 igual a índice diciembre de 1931 de 1997, 1 más inflación enero de 1998, igual a 254.30, 1 más 0.02213992, igual a 259.93 a la inversa. La inflación para un periodo determinado puede obtenerse a partir de los índices de precios de inicio y final de ese periodo. La inflación de los índices y la inflación para un periodo determinado constituyen la materia prima indispensable para la aplicación del método de índices de precios. Metodología general. El IMCP, por medio de la Comisión de Principios de Contabilidad, ha normado todo lo referente a la reexpresión de los estados financieros. En sentido general, a nivel mundial existen la Norma Internacional de Contabilidad 29, NIC 29, Información financiera en economías hiperinflacionarias, para reexpresar los estados financieros de grandes empresas, especialmente si tienen instrumentos de deuda y de capital emitidos y colocados a través de las bolsas de valores, e ICAI como la sección 31 de la NIF para PYMs hiperinflación, para las pequeñas y medianas empresas. Esas son las normas internacionales de contabilidad, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, para la reexpresión de los estados financieros afectados por la inflación, a fin de devolverle a la profesión contable la credibilidad de su producto final, los estados financieros con propósito de información general, para que estos sigan siendo de utilidad para los diferentes usuarios en la toma de decisión basada en dicha información financiera. Esperamos que esta información les sea de utilidad a los profesionales de la profesión contable, a los estudiantes de nivel avanzado en el estudio de la carrera de Contaduría Público U, y a cualquier otra persona interesada en los temas relacionados con la contabilidad y la inflación en las economías de los diferentes países que pasen por esta situación.